Vamos más. a, vamos a hacer un pequeño repaso de la última clase que Baruch Hashem tuvimos la oportunidad que vino Tania, vino Silvia, ¿quién más? Creo que ellas dos, a la Yeshiva de Teca, que platicamos un poquito eh, sobre una situación que después de haber ya superado David Amelech la rebelión de su hijo Absalom, sucede otra cosa bastante triste para el pueblo de Israel y bastante ilógica para el entendimiento humano, que después de toda esta situación y que el pueblo de Israel vuelve a recibir al rey David, de hecho el mismo Shimi Ben Gerá, que fue una persona que lo ofendió, lo insultó, lo hizo sentir muy mal, pide perdón y todo el pueblo de Israel vuelve otra vez a estar con el pueblo, con David Amelech. Aparece un personaje nuevo que se llama Sheba Ben Bichri, que este señor era del Shevet de Binyamin y no reconoce la autoridad del rey David nuevamente. eh, Hay como una rebelión bastante importante porque el pueblo de Israel le hace mucho caso y hay una situación muy difícil que el pueblo de Israel tiene que, no tiene, David Amelech, pobrecito, es el que tiene que lidiar otra vez con esto. Jajamín dicen, esto es parte de la capará que él tuvo que hacer por ese pecado que no era pecado, Bijlal, de lo que pasó con Bacheva, pero este fue, digamos, el final de la situación triste que vive David Amelech. Entonces, vamos a leer un poquito de adentro, vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos en Shmuel Bet, Perek Yutet, y estamos diciendo que el pueblo de Israel recibió a David Amelech como rey nuevamente. David Amelech decide que ya no quiere que Joab sea su mano derecha en su ejército, y nombra a Baasha, que había sido el primer ministro, bueno, no era primer ministro, era ministro de guerra de Absalom, lo nombra a él como futuro ministro de guerra. Y el pueblo de Israel todos se acercan con David Amelech, etcétera, etcétera. Y vamos a ir al Pasuk. David Amelech agradece a las personas que estuvieron con él, se reencuentra con el Mefiboshet, que le dice que lo que le contó Tzibá en los prakim anteriores era la Shonará, y David Amelech entonces dice, bueno, entonces lo que yo dije, que tus propiedades van a pasar todas a Tzibá, vamos a dividir mitad y mitad. Eso dice el Pasuk Lamed. Vayomerlo, Amelech, Lama, te davero, te bareja, ya no sigas justificándote más. Amarti, Atabe, Tziva, Tejelku, Etasade. Divídanse ustedes dos sus propiedades. Y en verdad David Amelech se equivocó, porque todo lo que Tziva le había dicho era una shonara de Mefiboshet. Mefiboshet sí lo quería mucho a David Amelech, pero David Amelech aquí se equivoca, y en ese momento dice la Gemara, sale una voz del Shamaim y dice, tú dividiste una propiedad que no era divisible, entonces tu malhut, tu reinado también va a ser divisible, y esa fue una de las consecuencias que sucedieron después más adelante cuando Shlomo Amelech fallece y se divide el reinado de David y queda David, la tribu de Yehudá y de Binyamin por un lado y las otras 10 tribus por el otro lado. Y Mefiboshet acepta lo que David le dice, aunque realmente fue una cosa injusta, y después David le agradece mucho a Barzilai y a Giladí, que había sido alguien que lo había ayudado mucho, y después vamos a ver de que David se compromete con Barzilai a que sea una persona que coma en su malhut, en su armón, en su palacio toda la vida, y después cuando David se va a morir va a ser esta una de las órdenes del testamento que va a recibir Shlomo, que a Barzilai y a su familia tiene que siempre cuidarlos mucho. Y bueno, David Amelech le propone que se quede con él, y Barzilai le dice, ya estoy muy viejito, voy a hacer un peso para ti. Bueno, y el pueblo de Israel sigue pasando, me estoy adelantando, ya vamos por el Pasuk Mem Gimal del Perek Yutet de Shmuel Bet. Vayan con Ish Yehuda, y toda la gente de Yehuda le dijo a la hija de Israel, a la gente del Shevet de Israel, al Ish Israel, Kikarov Amelech Elai, Lamas de Harale Jaldabarase, vamos a unirnos todos y no vamos a estar peleándonos, para que todo el pueblo de Israel reciba a el rey David como un solo pueblo. Y ahora sí, en el Perek Hav, Vesham Nikra Ish Blial, y ahí aparece una persona que es un Blial, una persona Rasha,
Bliales, que no tiene ol, que no tiene yugo de él. Ushmo, y el nombre de esta persona se llamaba Sheba ben Bichri, Ish Yemini, este señor que nos hace acordar mucho a la capará que él tiene que hacer de el nombre de la mujer que se parecía mucho, él es Sheba y la otra señora era Bacheva, y es del Shevet de Binyamin. Vaitkaba Shofar, y tocó el Shofar, Vayomer, y empezó a decir, Einla Nujelek de David, nosotros no pertenecemos a David, Velona Halalanu Beben Ishai, y nosotros no tenemos nada que ver con el hijo de Ishai, Ishleo Alab Israel, cada quien que se vaya a su casa. E increíblemente, y nadie hubiera sospechado que hubiera tenido estas palabras algún tipo de acción, de influencia frente a la gente, vaya al Kolish Israel, todos las personas de los Shevatim de Israel, todos se dan la media vuelta y se van de David y van detrás de Sheba ben Bichri. Una cosa realmente muy, muy increíble cuando hace un ratitito todas estas mismas personas fueron con David y le dijeron te aceptamos como rey. Veish Yehuda, no nada más la gente de Israel se fue con él, sino que varios del Shevet de Yehuda también se fueron con él. Dabkube Malkam, se pegaron con el rey de él, Mina y Ardén, Beat Yerushalayim, pero muchos de ellos fueron con David, pero muchos de ellos se fueron con Sheba ben Bichri. Vayabó David el Beto Yerushalayim, y ahora él tiene que tomar cartas en el asunto porque es una nueva situación de boicot gubernamental. Pero David Amelech tenía una cosa principal para hacer antes, que él estaba muy preocupado cómo se sentían estas 10 mujeres que él había dejado en el palacio y que su hijo Rasha había hecho cosas feas. Entonces, para él era muy importante atender la parte humana de la gente y dejar por un tiempito, por unos momentos de lado lo que iba a pasar con su gobierno. Quiere decir, la parte política para él tuvo un segundo impacto. Entonces el Pasuk Imal nos cuenta, Vayabó David el Beto Yerushalayim, fue a su casa Yerushalayim, Vaikaj Hamelech et Eser Nashim Pilakshim, y tomó el rey a las 10 mujeres, las que eran Pilakshim, Asheriniach Lishmor Abait, que él había dejado para cuidar la casa, Vaitnem Bet Mishmeret, y él se ocupó de ponerlas en un lugar especial, Vaijalkelem, y mantenerlas durante toda la vida, porque él no podía volver a casarse con ellas porque él era un rey. Y la halajá dictamina que un rey no se puede casar con una mujer divorciada o con una mujer que tuvo una situación que otro hombre la tocó. Entonces, eso es una cosa que todas las mujeres que se casaban con el rey sabían. Igual si se quedaban viudas, quedaban así toda la vida. Ningún otro hombre podía estar con ellas. Que iba a ser una situación así, eran almanot hayot, así se quedaron como viudas en vida. Vayomer Amelech el Amasá, entonces después que él ya se quedó tranquilo, porque ellas ya estaban dentro de todo lo que se puede decir, lo más contenidas posibles, porque él se ocupó de ellas y tuvo un approach muy, muy bonito con ellas. Vayomer Amelech, el rey le pidió a Amasá, que era su nuevo ministro de guerra, que le junte a todos los soldados que puede conseguir de Yehudá durante 3 días. Tú vas a ocuparte de juntarme soldados durante 3 días. Y Amasá, que era un muy buen Sarzabá, porque él también había sido Sarzabá ya desde la época con Abner y con Shaul y todo, era una persona muy experimentada, pero él no tenía experiencia con la gente de Yehuda, él tenía experiencia con la gente de Binyamin. Entonces, él se tardó, dice el Pasuk, Vayele Hamasá, y fue a Amasá le Aziket Yehuda para juntar a los soldados de Yehuda, Vaijer, se tardó del Moed, él tenía que haberse tardado un poquito menos, pero se tardó un poquito más. Entonces David Amelech se empezó a preocupar y le dijo David Amelech a Abishai, Atá ahorita Yeralanu nos va a hacer muy mal, Sheba ben Bichri min Absalom. Sheba ben Bichri va a ser peor que Absalom. Y ahora vamos a tratar de explicar por qué Sheba ben Bichri hubiera sido peor que Absalom.
Atá cajet abde adoneja, ahora toma tú a los esclavos míos, Urredof a Jarab y persigue a Sheba ben Bichri, pen, no vaya a ser, Machalo Arim Betzurot Bezileineinu, no vaya a ser que él se encierre en alguna ciudad amurallada y ahí nosotros ya vamos a tener todas las de perder. Vayetzu a Jarab Anshe Yoab, y la gente fue con él, los soldados de Yoab, de Akreti, Beapleti, Bejola, Giborim, y toda la gente fuerte que estaba con ellos, Vayetzu Mirushalayim, y salieron de Yerushalayim, Lirdof a Jare Sheba ben Bichri, para perseguir a Sheba ben Bichri. Ima Eben Agedolá Sherbe Gibor. Ellos estaban en ese lugar que lo denominaban Eben Agedolá, que estaba en la ciudad de Gibor. De Amasá Balifnem, y Amasá, se supone, estaba juntando a todos los soldados de Yehudá también. Ve Yoab, que ya no era el ministro de David, él estaba como desplazado de su puesto, porque David ya se había cansado bastante de todo lo que él decía, Yoab lo contradecía. Él estaba vestido, él era una persona guerrera, entonces él tenía en su ropa de guerra un jereb, una espada que estaba pegadita a sus caderas, Veuya Chavatipol, y se movía, era muy fácil de poder sacarla después. Y Joab va a hacer una cosa que él solió hacer en otras ocasiones, es hacerse pasar por alguien que no tiene ningún problema con la otra persona, y cuando la otra persona está distraída, en ese momento lo iba a matar. Y es lo que hace porque él preparó la espada para que en el momento que Joab se iba a agachar, luego, y se iba a resbalar de una manera muy fácil la espada, y él lo iba a matar, y así lo hizo en el Pasuktet, Vayomer Joab le Amasá, Joab le dice a Amasá, Shalom Atahi, hola, ¿cómo estás, mi hermano? Y con su mano derecha abraza, toma la barbilla de Amasá, para hacer de cuenta como que le va a dar un beso. De Amasá, lo Nishmar, Amasá no se dio cuenta que él tenía escondido por ahí atrás una espada que Joab había preparado para que se resbale de una manera muy fácil. Y Joab era un guerrero muy experimentado. Afilu que Amasá también era un guerrero muy experimentado, pero Amasá estaba completamente en lo Nishmar, no se dio cuenta. Vaya Keuba y la Homesh, y se la clavó en la costilla, en donde está el corazón, Vaishpoch Meab Arza, y con una sola clavadita le pudo clavar que sus intestinos salieron para afuera. Velo Shanalo, no necesitó volver a hacerle un doble cuchillazo, porque en ese momento mismo Amasa se murió. Joab y Abishai se fueron a perseguir a Sheba ben Bichri. Cuando la gente vio esto, veí llamada la minare, Joab, nadie sabía cómo reaccionar frente a esta falta completa de respeto que tuvo Joab en contra del rey. Vayomer, miasher hafetz be Joab, o miasher le David a Jare Joab. La verdad es que ahora no nos podemos quedar analizando mucho esta situación, porque realmente si lo queremos al rey David tenemos que ir detrás de Joab, porque la persona que iba a ser la encargada de cuidar la integridad del rey, que era Amasá, está muerto. Estaba así chorreando con sangre en la mitad del camino, y la gente cuando veía eso se quedaba como muy, muy dura. Entonces le pusieron una ropa para que tapar, digamos, el cadáver. De acá, ayer Gemina Mesila, Barco y Joab, y la gente siguió a Joab para poder perseguir a Sheba ben Bichri, no porque lo querían a Joab, sino porque lo querían a David. Vaya Abor Bejoshifte Israel, y aquí vemos un lugar que se llamaba Abela Bet Maahá Bejola Berim, vaya Keleu, vaya Bou al Aharab. Y Sheba ben Bichri estuvo reuniendo a toda la gente de los Shifte Israel hasta que llegaron a la ciudad de Abela Bet Maahá, que ahí le dijeron que ahí él estaba. Y ahí trataron de tirar la ciudad, hicieron una catapulta, una cosa para poder tirar las las murallas de esta ciudad. De Jola Mashel iban a destruir mamash toda la ciudad con tal de sacar de ahí a Sheba ben Bichri. Y aquí aparece una mujer,
Batikra y Shaha Hamami Nair, aquí había una mujer inteligente, es la segunda mujer inteligente que nosotros nos topamos con ella en la historia de Joab, y esta mujer inteligente, dicen Jajamim, era nada más ni nada menos una chavita que se llamaba Serach Bat Asher. Serach Bat Asher, y es la señora esta famosa que conocemos nosotros, que había sido la persona que había cantado a Jacob, que Yosef estaba vivo. Cuando Yosef había sido reconocido por los hermanos en Mitzrayim, no sabían cómo decirle a Jacob que Yosef vivía porque tenían mucho miedo que le dé como algo en el corazón o así. Entonces decidieron que mejor Serach se lo iba a cantar. Su nietita Serach, la hija de Asher era el hijo de Jacob, iban a cantarle. Y bueno, cada kinder o primaria tiene su versión de qué canción. En la yeshiva le enseñaron a mis hijos que era abuelito, abuelito, algo así que Jacob todavía, Yosef todavía sigue vivo. La música no la sabemos, la vamos a saber Besat Hashem cuando venga el Mashiach. La cosa es que Serach Bat Asher le canta a Jacob con un violín que Yosef está vivo y que Yosef cumple mitzvot y que está todo muy bien, y Jacob se sintió tan agradecido de esta noticia tan bonita, y más que nada de la forma que Serach Bat Asher se la dijo tan dulce para que él no se asuste y no tenga ese impacto tan fuerte, que le da una verajá a Serach y le dice de que ella va a ser una persona que no se va a morir. ¿Qué quiere decir que no se va a morir? Que va a subir viva al Shamaim, es decir, hay que entender eso, a qué se refiere. Los Jajamim dicen que hubieron algunas personas de que tuvieron el zhut de no morirse, es decir, de vivir durante muchos años, y Serach Bat Asher fue una de esta señora, de esta gente, y esta Serach Bat Asher en estos momentos, más o menos haciendo un cálculo que me fijé en un libro que se llama Toldot Adorot, no, ¿cómo se llama? Seder Adorot, más o menos se puede hacer el cálculo que esta señora tenía en el momento este que estamos contando nosotros en la época de David Amelech, más o menos casi 700 años, que ella estaba viva, y ella tiene un historial muy interesante del acompañamiento al pueblo de Israel, que no en vano Hashem hace que justamente esta señora sea la que va a salvar a David Amelech en estos momentos, y vamos a tratar de relacionarlo después todas las cosas juntas. Pero bueno, ahora esta señora se encuentra en esta ciudad, en Abel Bet Maajá, que es una ciudad amurallada, y esta señora está adentro de esta ciudad y ve que Joab y sus soldados quieren destruir toda la ciudad. Entonces, dice el Midrash, bueno, vamos a leer primero el Pasuk. El Pasuk dice, Batikra y Shaha Hamami Nair, esta señora inteligente de esta ciudad, grita y dice, Shimu, Shimu, oigan, Imbruna el Joab, díganle a Joab, Kerabat Ena, acércate por favor, de Adavera Eleja, y yo te quiero decir una cosa. Entonces dice el Midrash que esta señora mayor lo llama a Joab y le dice, Shimha Joab, ¿tú te llamas Joab? La verdad tú no te deberías de llamar Joab, porque Joab, ¿de qué palabra viene? Yud Vav, digamos, el nombre de Hashem, Av, papá, es decir, tú cargas contigo el nombre de alguien que se supone que es el papá de Israel. Un papá se preocupa en proteger a su familia, no se preocupa en matar a los miembros de su familia. ¿Tú estás ahora dispuesto a destruir toda una ciudad porque estás buscando nada más a una persona? Como, a ver, no te estoy entendiendo. Einata, el Akotzer, tú no eres un papá para el pueblo de Israel, tú eres un Kotzer, un cortador, tú estás matando al pueblo de Israel. No le haces nombre, no le haces honor a tu nombre. Ni tú, ni David, porque si David te está mandando a ti para que hagas esto, significa que ni tú ni David son Bne Torah. Así le dijo esa señora Serach Bat Asher, así le habla a Joab, al guerrero, al fortachón, al que no tiene ningún problema de matar a la gente que no comparte con él sus ideales. Y vamos a ver qué más le dice. Le dice
Ustedes se dicen muy religiositos, ¿no? Lo estudian Torah ustedes, no está escrito en la Torah, lo que tib, no está escrito en la Torah. Kitikrabe el irle y la gema lea bekarata lea le shalom. Cuando un yehudí tenía que hacer, el pueblo de Israel tenía que hacer una guerra contra los goim, no tienen que avisarles primero para que Licro Elea llamarla a ella en paz. Eso es con goim. Entre yehudim, ¿ustedes están dispuestos a matar a gente porque estás buscando a una persona? Entonces, ¿cuál es la reacción de Joab, el matón, el fortachón, todo así? Kaikra Belea, él se acerca, Batomer Aisha, ¿ta Joab, tú eres Joab? Bayomer, él le contesta, Ani, sí, soy yo. Batomerlo, Shma Dibrea Mateja. Óyeme lo que te tengo que decir, chiquito. Bayomer, y él le contesta, Shome Anoji, yo te oigo. Batomer Leemor, entonces ella le dice, Daber y Daberuba Rishona, Leemor, Shaul y Shaaló, Baebel, Begen Etam. Y acá le dice una cosa fuera en una adivinanza, le dice, ustedes no están haciendo las cosas bien. Im Shaalu Banai, Teleja Beshalom, Aira Zot, Sheshimcha Abel, hizo un juego de palabras de Lishol con Abel, que significa estar de luto, pero la ciudad en Israel se llamaba Abel Mahá. Entonces le dice, ustedes tenían que haber preguntado primero, Anoji Shelume Emune Israel. Yo pertenezco, le dice Serach Batasher, de las gentes que están en la ciudad, que somos Shelume Emune. Nosotros explicamos que Shelume Emune es una expresión que se dice incluso hoy en día para denominar a la gente que cumple bien la Torah y las mitzvot. Yo pertenezco a ese grupo de gente, le dice la señora Serach, que son Shelemim Beneemanim de Israel, que somos completos y fieles al pueblo de Israel y obviamente al rey. Nosotros somos personas Neemanim al rey. Neemanim somos personas fieles a las cosas que hay que hacer. Y aquí Rashi trae ese midrash que dijimos antes, que esta señora no era nada más ni nada menos que Serach Bat Asher. Le dice, Ani Ishlamti Neeman le Neeman. Yo le pagué con una cosa fiel, con fidelidad, a alguien fiel. ¿Quién es el fiel? Moshe Rabenu. Porque yo le dije a Moshe Rabenu, ¿dónde estaba Aronosh el Yosef? Cuando Moshe Rabenu estaba buscando el cadáver de Yosef para sacarlo de Mitzrayim, yo le dije a Moshe dónde estaba Aronosh el Yosef. Veaní y Gadeti, y yo fui la que le dije a Jacob que Yosef estaba vivo. Y a Rashi acá le faltó decir también que ella fue la que cuando Moshe Rabenu tenía sus sospechas de que el pueblo de Israel no va a creer que él era el mensajero para sacar al pueblo judío de Egipto, le dijo a Moshe a Hashem, no me van a creer, porque como yo voy a venir, voy a decir, sí, yo soy el mensajero, van a decir, sí, yo también. Entonces Hashem le dijo, no, hay una contraseña que los Yudim saben, que Yosef le dijo a los Yudim, cuando Yosef estaba de rey, sabía que en algún momento los Yudim van a salir de Misraim, les dijo, el día de mañana que venga una persona y que diga, el día de mañana que venga alguien y que diga que Hashem se acordó de ustedes, el ser humano que venga a decir esto, es la persona que los va a sacar de Mitzrayim. ¿Y quién se iba a acordar si estaban todos muertos? Entonces vino Moshe Rabenu y dijo, yo soy el mensajero de Hashem que los voy a sacar de Mitzrayim. Pakod, como dije recién, y Pakod ifkot Elohim etchem. Si todas las personas que oyeron eso de Yosef ya se habían muerto. No, había una señora que estaba viva. ¿Quién era? Esta Serach Bat Asher, que dijo, sí, yo me acuerdo que Yosef, mi primo, bueno, no era su primo, era su tío, Yosef, mi tío, dijo que cuando venga alguien que diga eso, ese es el de verdad. Ella fue la que le dio Gushpanka, la que le dio el respaldo a Moshe Rabenu para poder ligol al pueblo de Israel. Quiere decir, a Serach la tenemos en diferentes partes de la historia
como una persona fiel y que testimonia la Geulá del pueblo de Israel. Y Bía, esta señora, es la que ahora va a salvar a Joab y a David, que no haga una masacre innecesaria. Y ella le va a proponer a Joab lo siguiente, le va a decir, Atame Bakesh Leamit Irva Embe Israel, tú quieres matar a toda una ciudad. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Eso es haram hacer una cosa así. Entonces Joab se retracta y dice, no, Jalila, tómese Jalila, dice, no, Hasbi Shalom, yo no quiero matar a todos. Yo nada más vine a buscar a un tipo que se llama Sheba Ben Bichri, que se atrevió a hacer un mered, una rebelión en contra del rey. Si ustedes me pueden dar a este señor, yo me voy, yo no les hago ningún problema. Tomer a Isha el Joab, entonces dijo la señora a Joab, Ine Roshó Mushlach Eleja Beada Jomá, y lo mataron a Sheba Ben Bichri, y se acabó esta rebelión. Batabó a Isha el Kola Ambe Jochmatá, y gracias a esta mujer con su inteligencia, ella pudo salvar a todo el pueblo de Israel de una muerte innecesaria. Y ella fue una persona que logró evitar una masacre que hubiera sido, Barminan, una cosa muy complicada para David Amelech en especial. Y Joab tocó el shofar, así como Sheba Ben Bichri en un principio también tocó el shofar. Vayafutu, Meal Air, y toda la gente se dispersó y cada quien fue a su oel. De Joab Shab Yerushalayim el Amelech, Joab volvió a Jerusalén con el rey. Y Joab y todo el ejército del rey, Ibnayau Ben Yoyadá, y el Cretí y el Pletí, y acá el Perec acaba nombrando quiénes eran las personas que trabajaban con David Amelech, Sheya Sofer, Itzadok y Ebiatar, que eran los Kohanim, y también Irá y Ari, que era Cohen de David Amelech. Entonces, antes de pasar, ya estamos nosotros en el año 38 de David Amelech. Ya David Amelech ya está acabando su reinado, y pensamos nosotros que Absalom iba a ser la última fase del sufrimiento de David Amelech. No, tampoco Sheba Ben Bichri va a ser la última fase, va a pasar también más situaciones, no como pago del castigo de lo que pasó con Bathsheba, sino por los isurim que David Amelech tuvo que soportar en su vida. Todavía no acaban los sufrimientos de David Amelech, todavía no está, él tuvo un periodo de paz interrumpida y ahora se vuelve a interrumpir esta situación. ¿Por qué David Amelech se expresa con su gente cercana que la rebelión de Sheba Ben Bichri era peor que la rebelión de Absalom? Entonces, en teoría, nosotros podríamos pensar, porque Absalom, Sof Kol Sof, era su hijo, cosa que vamos a decir que no es correcto, porque si cualquier persona hubiera pensado que un hijo hubiera tenido más misericordia de un padre que Absalom hubiera tenido con David, era mentira, porque Absalom estaba dispuesto a matar al papá y estaba dispuesto a todo. Acá David Amelech nos muestra una faceta de su vida increíblemente, que David no está tan preocupado acá por él mismo como David, sino está preocupado qué va a pasar con la Torá, qué va a pasar con la historia del pueblo de Israel. Hashem decretó desde la verajá que Jacob Avinu le dio a Yehudá que el reinado está en manos del Shevet Yehudá. Al principio Hashem escogió a alguien del Shevet de Binyamin, es correcto, al rey Shaul, pero eso no era para toda la vida. Para toda la vida Hashem quiere, y de hecho el Mashiach es del Shevet de Yehudá, y David Amelech, como cantamos cuando hacemos Kiddush Levaná, David Melech Israel, Jai Vekayam, el Malhut de Yehudá es el Malhut que va a seguir para toda la vida. Si David se hubiera muerto por manos de Absalom, David se hubiera quedado tranquilo en el sentido que el reinado hubiera seguido en manos de ¿quién? De Malhut Yehudá, porque Absalom era hijo de David. Pero si David pierde este enfrentamiento con Sheba Ben Bichri, que pertenecía a la tribu de Binyamin, ¿qué va a pasar con toda la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel desaparece, se deshace. Eso era lo que lo tenía tan preocupado a David Amelech. No tanto si Sheba Ben Bichri era de un Shevet
de su familia o no, a comparación de Absalom, no por la tortura que imaginariamente podíamos haber imaginado que si David perdía, Absalom hubiera tenido más haram de David, no, Absalom no, estaba muy mal Absalom. Sheba ben Bichri corría el peligro al pueblo de Israel de perderse como pueblo porque Yehudá ya no hubiera seguido siendo rey. Entonces, esa era la preocupación tan grande que tenía David Amelech, de que Sheba ben Bichri pudiera ganar esta rebelión nueva que se suscitó en el pueblo de Israel. Entonces ahora vamos a tratar, como es nuestra shita de estudiar Naví, de hacer algún tipo de relación entre los nombres de las personas que estamos hablando y las situaciones, y ver que Mina Shamayim las cosas no son de casualidad, y Hashem todo lo tiene enganchado. Jacob Avinu le promete a Serach Bat Asher que va a tener larga vida, que nunca se va a morir, porque le dice es midá keneged midá, porque tú hiciste, como dice el pasuk, bateji ruach Jacob, tú me hiciste revivir a mí, en el sentido que, ¿qué quiere decir que es revivir? Revivir es que yo también, dice Jacob Avinu, pensé que no iba a tener el mérito de ser uno de los Abot, porque Hashem a mí me prometió que yo voy a ver a todos mis hijos en Shifteka, que todos los Shevatim van a seguir el camino de Hashem, y cuando Yosef está desaparecido, que yo me impuse una profecía, ¿no? Como se dice en psicología, una profecía autoimpuesta, porque yo mismo me inventé una historia que Yosef estaba muerto y que ya está, ya mi vida se terminó acá. Y ahora, después de 22 años de estar haciendo luto por alguien que yo creí muerto, no está muerto, y tú me reviviste, no quiere decir que me reviviste nada más porque me hiciste sentir bien, me reviviste en el sentido de que yo ahorita me di cuenta que sigo perteneciendo a los Sabot, sigo siendo de los Sabot. Entonces, en base a esto que tú me dijiste que Yosef Jai, y tú provocaste que yo también esté Jai, entonces yo te doy esta verajá tan bonita que tú también sigas para siempre, Jaya. Ahora, qué interesante que Jacob Avinu, sobre Jacob Avinu, la Gemara en Masejet Ta'anit dice, Jacob Avinu lo met. Jacob Avinu no se murió. Y ahí la Gemara dice, ¿cómo puedes decir semejante cosa si los psukim dicen directamente que lo embalsamaron, que lo llevaron a Meharata Machpelah? ¿Cómo puedes decir de que Jacob Avinu no met? En verdad, ¿qué quiere decir que Jacob Avinu lo met? Entonces la Gemara ahí dice, Jacob Avinu lo met porque Zaro Bejaim, Afu Bejaim. Todo el tiempo que la descendencia de Jacob viva, Jacob está vivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que tener una interpretación filosófica, porque Jacob Avinu no está vivo, Jacob Avinu está enterrado en Meharat Machpelah. Las personas que tuvimos el zehut de visitar Meharat Machpelah en alguna ocasión, vimos ahí el que dice Jacob Avinu, así que sí está muerto y está enterrado. Lo que pasa es que la Torah no dice, no hay ni un pasú que dice que vayamos Jacob. Dice Vayasef que subió los pies a la cama y que bendijo a sus hijos, pero no hay ningún pasuk que exprese una muerte. Entonces de ahí digamos, sacaron esa conclusión. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que la esencia de Jacob Avinu, también la de Abraham y también la de Isaac, continúa vigente en el pueblo de Israel. La idea de que la reunificación de los 12 Shevatim el día de mañana, cuando venga el Mashiach. Ahora, ¿de qué otro personaje dice que tampoco se murió? David Amelech. Nosotros cantamos siempre, David Melech, Israel, Jai, Jai, Bekaya. Nosotros decimos que David Amelech también está vivo. Es decir, que hay una relación directa entre Serach Bat Asher y David Amelech y Jacob, porque a Jacob la bendijo a Serach Bat Asher, que va a vivir mucho tiempo, y Serach Bat Asher ahorita está haciendo una cosa que está ayudando a David, y Serach Bat Asher participó de manera activa en la primera Geulá del pueblo de Israel, que es la Geulá de Mitzrayim. Y la Geulá de Mitzrayim tiene una relación muy directa con la Geulá Atidá cuando venga el Mashiach.
como dice el pasuk, Kimetzitcha me'eretz Misraim, arenu niflaot. Cuando venga el Mashiach va a tener cosas muy parecidas a la Geulá de Mitzrayim, no todas igualitas, pero así como sucedieron en Mitzrayim tantos milagros, también cuando venga el Mashiach, muy pronto, Besat Hashem, también vamos a ver tantos milagros. Entonces, tenemos que entender qué relación hay entre todas estas cosas y qué relación hay entre Serach Bat Asher y este personaje nefasto que se llama Sheva Ben Bichri. Entonces, de Serach Bat Asher ya hablamos un poquito contando su historia y su participación en las fases tan importantes que vivió el pueblo de Israel con el Ta'alich en el proceso de la Geulá. Entre paréntesis también quería decirles de que la Gemara cuenta en un momento que Rabbi Yohanan se estaba expresando, estaba dando un shiur a sus alumnos, cómo se mantenían las paredes de las aguas cuando fue Kriyat Yamsuf. Entonces él estaba ahí explicando una cosa según la opinión de él, y aparece ahí una señora en la yeshiva de él y le dice, no, mijito, lo que estás explicando no era mamá así. Yo estaba ahí y era de otra forma. Y dice ahí la Gemara que quién era esta señora. No, increíble. Yo no sé cuántos años. Una cosa realmente muy, muy increíble porque, no sé, 1000 años, yo no sé. Una cosa muy, muy increíble. Y así ella le dice a Rabbi Yohanan, yo me acuerdo, como estamos hablando, Rabbi Yohanan fue en la época de antes del segundo después del segundo en el segundo Bet Hamikdash. Pero bueno, eso está como una cosa entre paréntesis. Vamos a hablar ahora un poquito de la personalidad o del señor este de Sheva Ben Bichri. La Gemara dice, Sheva Ben Bichri, Nevat. Sheva Ben Bichri era el papá de Jeroboam Ben Nevat, del rey de Israel, que fue el encargado de reventar técnicamente al pueblo de Israel de manera espiritual, de destruir lo poquito que el pueblo de Israel tenía bueno, y él se ocupó durante su reinado de hacer abodá zará y de lograr un declive espiritual y religioso del pueblo de Israel, de los 10 Shevatim, de manera tremenda. Y hay una Gemara todavía más fuerte todavía que dice, Sheva Ben Bichri, Mija, ahora vamos a decir quién era Mija, Nebat, Sheva Ben Bichri. Técnicamente no podemos explicar igual que como explicamos de Serach Bat Asher, que era la misma persona en el mismo cuerpo, porque no hay ninguna documentación ni bíblica ni de Torah Shebeal Peh que diga que Sheva Ben Bichri era la misma persona que vivió tantos años. Pero lo que sí podemos decir que probablemente sea su Gilgul de su Neshama, de estos personajes nefastos, y vamos a ver qué relación tienen con David Amelech y con todo el proceso de Galut y Geulá que Israel tiene que vivir. En lo que sí podemos estar segurísimos que es la misma fuerza espiritual de Sheva Ben Bichri y de Mija y de Nebat. ¿Quién era Mija? Mija era un chavo que cuando fue el Galut Mitzrayim, Moshe Rabenu ve que lo pusieron a este niño chiquito, a este bebé, como ladrillo en una de las construcciones. Y Moshe Rabenu le entra un sentimiento de angustia muy, muy fuerte y le dice a Hashem, no puede ser que estemos viviendo estas cosas que ponen a bebés, que matan a bebés para la construcción de las pirámides. Déjame, por favor, Hashem, salvar a esta criatura. Y Hashem le dice, tienes que saber de que yo estoy haciendo las cosas, yo soy Hashem, yo estoy haciendo las cosas bien, pero si tú quieres salvarlo, sálvalo, no hay ningún problema. Y a Moshe se llena de ternura y salva a este chico, y se entiende que este chico, que se llamaba Mija, que los jajamín dicen que se llamaba Mija, porque Moshe Rabenu lo salvó, que estaba muaj, en Ibrit se dice, estaba como metido adentro
como si fuera un ladrillo, por eso Moshe le puso de nombre Mijá y lo salvó de ahí. Se entiende que Mijá se quedó con Moshe Rabenu en el proceso de la salvación, de lo que estaba pasando. Entendemos nosotros de que Mijá en el proceso que cuando creció y todo, tenía que tener menos de 20 años para poder entrar a la tierra de Israel, porque los mayores de 20 pecaron en el Geta Meraglim. Entonces nosotros le calculamos que en el proceso que cuando fue el Geta Meraglim y antes que entró a la tierra de Israel, él tenía que tener 18, 16 años, porque menos no... vamos a decir, antes de pecar, obviamente, ¿sí? Más o menos cuando entró a Israel, yo le calculo que él tenía a lo mejor 40 y algo, porque si no, ya no dan los años. Este Mijá acompañaba a Moshe Rabenu a todos lados donde Moshe Rabenu tenía que ir. Y cuando Moshe Rabenu necesita la información para saber dónde está Yosef metido, y Serach Bat Asher le cuenta, le dice, los Mitzrim tienen una brujería, tienes que decir un nombre de Hashem para poder contrastar esa brujería, porque los Mitzrim tenían mucho miedo que se lo lleven a Yosef. Entonces estaba muy, muy enterrado y escondido con fuerzas del mal para que nadie lo pueda rescatar. Moshe Rabenu escribe el nombre de Hashem y también escribe Aleshur, sube toro, porque es la verajá que Yosef tenía, el shevet de Yosef está comparado con el toro. Y Mijá, que estaba junto a él, y que Moshe Rabenu probablemente confiaba mucho en él porque era como un ahijado para él. Entonces, no cuidó el papelito ese que tenía. Y Mijá no era una buena persona. Y él agarró ese papelito y se lo guardó en su bolsa. Cuando fue el Geta Egel, que Moshe Rabenu seguramente no, bueno, yo me imagino que después Moshe se habrá enterado y le habrá dado mucha tristeza, pero en un principio ni Moshe sabía que mi hija también estuvo ahí involucrado. Cuando el pueblo de Israel avienta el oro para hacer el Egel, y ellos no sabían que iba a salir un Egel, este Mijá es el que echa el papel este que decía Leshor, y sale una imagen de un toro chiquito, que era un Egel, el becerro, es el hijo del oro, aunque hay un Midrash que dice que la forma que tenía el Egel era un toro comiendo pasto. Así dicen que así era el Egel. Y sale esa forma de brujería y el pueblo de Israel se equivoca y se confunde y cree que eso puede ser un mensajero entre ellos y Hashem, como una conexión, como si fuera un enlace. Y este Mijá continúa la vida y vive muchos años, y Mijá entra a la tierra de Israel y fallece Yoshua, no tantos años, porque lo de Pesel Mijá fue cuando Yoshua se muere, y Yoshua fue líder del pueblo de Israel una prox entre 7 y 14 años más o menos. Entonces yo le calculo que Mijá, cuando fallece Yoshua, ya tiene 40, más cuando Moshe lo salva de la esta, debe tener, ¿qué tendrá? 4 5 años, 45, 50 años ya tiene Mijá. Lo estudiamos en Shofetim en su momento con mucha amplitud, nosotros ahorita nada más lo vamos a decir rápido. En el proceso de transición, cuando Yoshua fallece y el pueblo de Israel todavía no tiene un líder, pierde el pueblo de Israel el rumbo y hacen cosas que no tienen que hacer muy bien. Y una de las cosas nefastas que le sucede al pueblo de Israel es lo que se conoce como Pesel Mijá, que escrito en el libro de Shofetim está escrito en los últimos Perakim. Jajamín preguntan por qué no pasó ahí, pasó después, digamos, se tenía que haber escrito esto en el principio del libro de Shofetim, pero los Jajamim no quisieron empezar el libro de Shofetim contando historias tan feas, y tampoco no se puede ocultar historia. La Torah es cero censurada. Todo lo que pasa está bien, si está mal, si le conviene a uno, si no le conviene a uno, la Torah lo cuenta todo. Entonces la Torah lo contó, decidió contarlo, lo de Pesel Mijá y lo de Pilegesh Bagibá, que casi desaparece la tribu de Binyamin, al final del libro de Shofetim, aunque en verdad esto ocurre al principio del libro de Shofetim. Y al final, lo que pasa del libro, lo de Pesel Mijá, en resumidas cuentas, es
que había una señora, que era la mamá de mi hija, que había ahorrado un dinero, y ese dinero ella lo había destinado para donarlo para hacer una cosa para el Mishkan. Y mi hija, su hijo, que no era ninguna perita en dulce, le roba ese dinero. Entonces, ese dinero que ella tenía, lo empieza a buscar ella y no lo encuentra. Ella nunca en la historia se iba a imaginar en su cabeza que su propio hijo es el que le robó el dinero. Entonces, sí, hace muchos años las mujeres acostumbraban a ser un poco sueltas de boca y esta señora dijo, maldigo que se muera el que robó el dinero que yo tenía. Y se mandó una maldición con el Shem de Hashem. Y ella nunca se imaginó que era el hijo de ella el que había robado el dinero. Ella se entera que es el hijo, dice, no, cambio, hago un switch. Y ese dinero ya no lo voy a usar para mí. Lo dono para que se use, para que sea Leshem Hashem. Ella dice que es Leshem Hashem. No leen los pesuquín de adentro, es un Leshem Hashem medio para hacer abodazara. Era una abodazara Leshem Hashem. Era una confusión muy grande que tenía el pueblo de Israel en ese momento, porque no había un líder capaz de poder sostener al pueblo de Israel, porque Yoshua ya no estaba más, Yoshua había fallecido. Entonces mi hija agarra ese dinero y mandan a hacer un pesel, una bodazara, unos terafim, eran como unos muñequitos en ese momento que predecían el futuro. Estaban hechos con la fuerza de la tumá. Y hace uno en su casa, lo pone en su casa, y él es el primera persona fabricante de abodazara que existe en el pueblo de Israel, es este señor que se llama Mija. La historia de Mija continúa y sigue contándonos que él, como él creía que estaba haciendo las cosas Leshem Shamaim, porque no había Betamikdash en ese momento, y él consideraba que esta era una bodazara Leshem Shamaim. En su momento nosotros en Shofetim estudiamos y analizamos cómo es que la persona puede autoengañarse de una manera tan fuerte que se cree su propia mentira y realmente defiende su mentira. Si como una persona que había vivido con Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu le dio de comer, que Moshe Rabenu le salvó la vida, se puede autoengañar tan fácil creyendo que se puede hacer una bodazara Leshem Hashem, cuando el monoteísmo es la base número 1 de la religión judía. ¿Y quién como Moshe Rabenu simboliza eso? Pero bueno, cuando el Yetzer Hará agarra a una persona y la persona se deja, el Yetzer Hará hace con uno lo que el Yetzer Hará tiene ganas. Y Mija se permite autoengañar y se permite automentirse y se permite autocreer, que eso es lo peor, porque Meile una persona que miente y sabe que está mintiendo, bueno, pero cuando uno ya cree sus propias mentiras, es muy, muy, muy difícil poder salirse de ese círculo. Y él creía que esta cosa que estaba haciendo era una cosa que estaba haciendo buena, y quiere contratar a un Cohen, y aparece por ahí un Leví que se había quedado sin chamba y se ofrece a trabajar con él, que también Betzem él no quería mamash ser una persona, y lo estudiamos en una clase de Parashat Shavua, como Jonatán al final le decía a la gente que era pura mentira, pero él no tenía dinero y él había entendido que le habían enseñado en su casa, que la persona, hay una Gemara que dice, Kajme Kublani mi betaba, así me enseñaron en casa de mis papás, que Tase Abodazara de Altitzarech Labriot. Tienes que ser una persona autosuficiente y no necesitar del dinero de la gente, de darse de acá, hasta el punto que él entendió a Abodazara, y ahí la Gemara dice, ¿cómo Abodazara? No, Abodá Shezara Aleja. Tienes que estar dispuesto, Barminan, que nadie sepa, en un caso de una necesidad económica apremiante,
a hacer un trabajo que tú no estás acostumbrado a hacer ese trabajo. O incluso si es un trabajo que no es de tu categoría, es mejor que trabajes de algo que no sea de tu categoría o de algo que tú no sabes hacer y tienes que empezar de cero, Barminan, que nadie sepa, a pedirse de acá, a ser dependiente de la gente. Entonces Jonatán interpretó mal eso y dijo, bueno, si yo como trabajo de Leví no tengo y necesito esto para comer y para alimentar a mi familia, prefiero ser un Cohen de la Avodat Zará y alimentar a mi familia, cosa que fue un error garrafal. Pero los jajamim que trataron de defenderlo un poquito, en primer término nosotros estudiamos que la Gemara dice que al final de sus días él hizo Teshuvá, Jonatán, el Cohen de la Avodat Zará, y en segundo término también la Gemara trata de defenderlo y de decir de que él cuando la gente iba a la casa de mi hija a hacer Avodat Zará, él les decía, ¿por qué hacen Avodat Zará? Si ustedes saben que esta Avodat Zará ni come, ni toma, ni nada. Ustedes saben perfecto que es toda mentira. Y ellos le contestaban, entonces, ¿tú qué estás haciendo acá? Y él les decía, yo es mi chamba, ¿qué hago? Yo tengo que comer de algo, me pagan muy bien, me tratan muy bien. Entonces yo estoy acá, pero ustedes no los entiendo. Entonces él afilu, que él estaba trabajando en eso, él mismo fomentaba dentro de su trabajo que la gente no tiene que creer en eso. Pero bueno, esto todo es un paréntesis para ubicarnos quién era este Mijá. Mijá era este Rashá que trajo a Avodat Zará al pueblo de Israel. Pero Mijá tenía una cosa buena, porque Mijá era Yehudí, sof kol sof, y tenía una cosa buena. Mijá invitaba mucho a la gente. Pitó Metsuyá Bebetó. Así dice la Gemara. Su pan estaba abierto en su casa. Él todo el tiempo tenía su casa abierta para las visitas. Toda la gente que sabía que nadie tenía para comer, Mijá te iba a invitar a comer a la casa. Mijá tenía esa midá de Ahnasat Orjim tan fuerte, dicen Jajamim, No se oye. salía de la casa de Mijá, se chocaba con el humo de los korbanot del Mishkan en Gibón, que había en ese momento. Había un choque del Mishkan que estaba en Eretz Israel y la Avodat Zará se chocaban los humos. Y dice la Gemara, dice el Midrash, de que a Kadosh Baruj Hu, los malajim fueron con Hashem y le dijeron, destruye a Mijá. ¿Y qué le contestó Hashem? No puedo destruir a una persona que hace tanto gesed con el pueblo de Israel. Ese era Mijá. Mijá era una persona rayá que boicoteó la esencia del pueblo de Israel. Se repite en Gilgul, ¿con quién? Con este Sheba ben Bichri, con la segunda oportunidad que existe en el pueblo de Israel de boicotear al Malhut Bet David, de boicotear al Mashiach. Y no termina ahí, sigue la historia y sigue esa fuerza negativa transformada en Nebat, que era el papá de Yerobam. Yerobam ben Nebat, que fue el primer rey de Israel, con todas las posibilidades de ser un tzadik, porque él era un tzadik. De hecho, ¿quién los cogió a Yerobam como rey? Hashem. Hashem lo puso a Yerobam de rey. ¿Quién lo mandó a Ahiá, a Shiloní, al Naví, que se cortó la capa y que le dijo, acá hay 12 pedazos, toma tú 10 pedazos y los otros 2 le pertenecen a la familia de Shelomo? Hashem. Hashem fue el que confió en Yerobam y Hashem votó por Yerobam y Hashem apostó por Yerobam hasta el punto que cuando Yerobam empezó a pecar, ¿qué cuenta la Gemara? Que Hashem se le presentó a Yerobam y le dijo, yo, Hazor Beja, hazte Shubá, que yo, tú y Ben David, y Ben Ishai, perdón, vamos a caminar juntos en el Gan Eden. A un Obed Avodat Zará, Hashem se le presenta y le dice, y escuchen cómo le dice, yo, tú y David vamos a caminar juntos en el Gan Eden si tú
Joser Bichubá, si tú haces teshuvá. Y Jeroboam le gustó mucho escuchar que él va a caminar en el Ganeden adelante de David. Entonces le dice a Hashem, a ver Hashem, repíteme esto, no lo escuché tan bien. Y Hashem le dice, yo, David y tú vamos a caminar juntos en el Ganeden. Entonces Jeroboam dice, no, si yo estoy tercero en la fila, mejor no. Qué cosa increíble, cómo Jajamim van hasta el fondo de la psicología humana y del sentimiento humano, cómo somos las personas tan frágiles. Un Jeroboam que tenía todas las barajas, todos los jokers del mundo en sus manos para jugar y ganar, por culpa que él quiere estar primero, o por culpa, como dice ahí el Midrash, la Gemara, que él dijo, no, ¿cómo voy a dejar que los Yudim suban a Jerusalén? Si el único que se puede sentar en la primera fila en la Zara del Bet HaMikdash es el rey que pertenece a Yehudá. Yo soy un rey de facto, porque yo no soy de Yehudá, Jeroboam era de Efraín. Entonces, si yo voy a ir al Bet HaMikdash a hacer un corbán, Rehabam, que era el rey de Yehudá, se va a sentar en primera fila y yo me voy a sentar en la cuarta fila. La gente que va a decir, qué rey chafa este, no es un rey bueno, es un rey medio chafa. Entonces mejor no vamos a ir al Bet HaMikdash. Entonces no vamos a ir al Bet HaMikdash, voy a poner policías que no dejen a nadie ir al Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo voy a suplir el Bet HaMikdash? ¿Qué le voy a decir a los Yudim? No, nos vamos a hacer un Bet HaMikdash patito, vamos a hacer uno en Dan y uno en Betel. Y al principio el pueblo de Israel no estaba tan contento con eso. Pero ¿qué pasa con las personas? Nos acostumbramos a vivir una situación y el señor Rasha, ¿qué hace? Pone una boda zara en Dan, que es en el norte, y pone otra boda zara en Betel, que es en el sur. ¿Y qué boda zara escoge que sea? Egel. Pone lo que su antepasado ya había hecho antes. Ella lo tenía eso en sus antepasados, su papá se lo transmitió. Él tenía esa Bejira Jovshit, porque él era un Talmid Jajam y todo. Pero la historia a veces se repite y se repite. El mismo Rasha Jeroboam es el mismo, Rasha Sheba Ben Bichri es el mismo, Mija, no en cuerpo me refiero, sino en esa fuerza negativa que el pueblo de Israel tiene que estar confrontando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Serach Bat Asher, esta señora, que en un principio fue testigo, porque ella fue la que le dijo a Moshe Rabenu dónde estaba Yosef, y ella fue la que ayudó a sacar a Yosef, fue indirectamente testigo que mi hija agarró ese papelito y se convirtió en todo lo que se convirtió. Serach Bat Asher ahora es la encargada de salvar a David Amelech de este Sheba Ben Bichri. La misma mujer que sin querer queriendo tuvo, no sin queriendo, sin querer nada más, sin querer ella tuvo que estar involucrada un poquitito con esta situación de Mijai, que por culpa de Mija hubo Egel y por culpa del Egel hubo toda declive del pueblo de Israel y hubo destrucción del Bet HaMikdash y hubo todo empezó con el Egel. Todo esto, Serach se sentía un poco culpable y Hashem la ayudó a que pueda cerrar ese círculo de poder salvar a David Amelech y de poder traer al Mashiach. Entre paréntesis, ¿por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Por Avodah Zará, Ilui Arayot y Shfichut Damim. Y ella indirectamente estuvo involucrada en una polvito de Avodah Zará, que fue del Fez del Mijá cuando sacó. A David, a Yosef Atzadik de el Nilo. Perdón, ¿cómo relaciona también todo esto con David Amelech, el Egel? Hay una Gemara en Masejet Avodah Zará que dice, así, Lo haya Raúl, Lo ayu Israel Reuim Leoto Maase,
Bnei Israel no eran merecedores de hacer el Geta Egel. Ve David Amelech, lo haya Raúl Leotomase. Y David Amelech, según su nivel de religión, tampoco era Raúl, era merecedor de hacer lo que pasó con Bathsheba. Entonces, ¿por qué pasó? Si el pueblo de Israel en verdad estaba en el 49 nivel de Kedushá tan alto, ¿cómo es que hace el Egel? ¿Y cómo es que David Amelech, siendo un tzadik tan grande, peca con esto? Entonces, dice la Gemara, fíjense qué interesante, lo vimos cuando fue lo de Bathsheba. Lelamed otanu koach hateshuvah. Esto Hashem hizo que pase, obviamente que hay libre albedrío, pero esto es en un nivel más profundo. ¿Qué se aprende cuando todo un grupo de gente peca? ¿Qué se aprende? Que si nada más hubiéramos visto nosotros en la historia individuos separados que pecan, hubiéramos creído que la teshuvá nada más perdona a gente individual. Uno por ahí, el otro por acá, pero la teshuvá no tiene la fuerza de perdonar a un grupo humano grande, pecador. Hashem hizo indirectamente que suceda el Geta Egel, que pecó mucha gente junta, y que después hizo teshuvá, y Hashem perdona a esas miles de personas que pecaron en el Geta Egel, para enseñarnos que la teshuvá funciona bien incluso cuando es un grupo grande. Y si nada más hubiera habido Geta Egel, y David Amelech no hubiera pecado, ni se llama que pecó, pero al nivel de David Amelech no hubiera pecado, hubiéramos pensado que en gente individual que peca en algo que nosotros suponemos que es una cosa grave, no hay teshuvá. Vino Hashem, dice la Gemara, y te puso dos casos extremos. De gente, grupos grandes de gente que peca, por ejemplo, Geta Egel, Hashem perdona. Y David Amelech, como humano individual que peca, Hashem también perdona, que ni peca, pero bueno, para expresarlo de alguna manera. Ahí vemos que hay otra conexión entre Sheva Ben Bichri, que es mi hija, que provocó el Egel, y David Amelech. Las cosas, como son tan... Akadosh Baruj me dakdeko a tzadikim que juta se hará tan duro, que nosotros habíamos dicho que indirectamente, ¿quién provocó? ¿Qué hubiera pasado si Serach Bat Asher no se hubiera involucrado acá y Joab hubiera matado a toda la ciudad? ¿A quién le echaríamos la culpa? Nosotros pensaríamos, nadie, la culpa la tiene este Rashá, Sheva Ben Bichri. Dicen los jajamim, la culpa se la hubiéramos echado ¿a quién? A David, porque Sheva Ben Bichri, ¿de quién se estaba escapando? De David. ¿Cómo Akadosh tenga tzadikim que juta se hará? Ahora Serach Bat Asher está salvándole la vida a David, gracias a que ella hace esto, también como forma de redención a lo que ella sin querer también hizo en su momento, junto con Moshe Rabenu. Y lo vimos nosotros lo mismo en la ciudad de Novira Kohanim. ¿Quién mató a Novira Kohanim? Shaul. Pero indirectamente, ¿a quién le echan la culpa de Novira Kohanim? A David. Porque los jajamim dicen, si no fuera que se escapó ese Cohen, Eviatar, de la ciudad de Novira Kohanim, si Eviatar no se hubiera escapado, no hubieran habido Kohanim en el pueblo de Israel. Entonces Hashem hizo que después de muchos años, cuando Atalia, la Reshaít esta, mata a toda la familia de David, Hashem hace un milagro que se salve uno, que se llamaba Yoash, que se salve de la familia de David uno por uno. Y lo lógico hubiera sido que la culpa de Novira Kohanim se la echemos a Shaul, pero la culpa se la echamos, bueno, no se la echamos, Jajamim le dan un poquito de responsabilidad de Novira Kohanim a David, que David se tenía que haber dado cuenta lo que estaba pasando y no pedirle la espada delante de gente, que fue lo que al final terminó con toda esta situación tan tremenda. Y cómo al final las cosas se repiten y se van haciendo círculos, que en la destrucción del primer Bet HaMikdash, a Yoyajin, al rey de Israel, lo hacen sufrir mucho. El Midrash cuenta que también lo torturaron y lo lastimaron mucho,
y pasaron cosas muy, muy tremendas. En Jurban Abayit, a Yoyahim también lo encerraron en una ciudad y lo aventaron de esa ciudad. Muy parecido al Sof del Meret de Sheba Ben Bichri, como le hacen a David Amelech cuando está corriendo el riesgo de perder la meluja. Cómo todas las cosas se van ensamblando y se van poniendo, y a uno le toca hacer, digamos, hacer la capará por la cosa que algún antepasado de uno hizo algo que estuvo mal. Una persona tiene la posibilidad de redimirlo y de hacer capará buena de esa cosa, así como hizo Serach Bataller, y lo mismo lo que pasó con Sheba Ben Bichri, con Mijá, con Nebat y con el mismo Yerobam Ben Nebat, que fue desastroso para el pueblo de Israel, pero Baruch Hashem, Serach pudo salvaguardar el Malhut de David ahorita, y ya no va a haber otra Merida, otro Meret en el Malhut de David. Van a pasar otras cosas que Besat Hashem vamos a estudiar el próximo Shiur, el Perek Jafale, como parte de una problemática de David Amelech mismo, pero ya no como un atentado a la Torá y a la promesa de Hashem de que el Malhut de David Amelech va a seguir para siempre, y que David Amelech Israel, Jaibe Kayam, así como la promesa de que el pueblo de Israel va a ser redimido, Besat Hashem, pronto en nuestros días. Muchas gracias, gente. Gracias, Mora. Increíble. Órale, nos vemos, Besat Hashem, mañana a las 12, Besat Hashem. ¿Puedo hacer una pregunta, Mora? ¿Por qué escogió a... No era de Yehudá y lo escogió, era de Efraín? ¿Por qué Dios escogió a alguien de Efraín? ¿Está preguntando sobre Yerobam? Sí, que lo escogió Dios y era de la tribu de Efraín. Sí, porque fue un castigo porque el rey Shelomo, que era muy bueno, y no podemos decir Hasbe Shalom que él no pecó ni nada, pero él se equivocó y él se casó con muchas mujeres. Un rey tenía nada más permitido casarse con 18 mujeres y él se casó con 1000. Bueno, tenía 700 y otras 300. Él no lo hizo porque era un mujeriego, Hasbe Shalom, sino él lo hizo porque él consideró, Shlomo Amelech tuvo una ventaja muy grande frente a su papá, que cuando él recibió el reinado, el pueblo de Israel era una potencia mundial. El pueblo de Israel no era como hoy, era un imperio. Era, haz de cuenta, al revés, como si fuera hoy Estados Unidos. Nosotros éramos como hoy Estados Unidos, que todo el mundo le rinde pleitesía, y lo que dice Trump todos hacen caso porque le tienen mucho miedo. Entonces, Shlomo Amelech era la potencia mundial que existía en el mundo en ese momento. No nada más potencia mundial económica, sino potencia mundial religiosa. Entonces, Shlomo Amelech pensó y dijo, si yo puedo lograr que en mi momento ya llegue el Mashiach, y yo puedo lograr que todo el mundo sea judío, como dice el pasuk ahí en Yeshayahu, Umalá Haaretz de Aet Hashem Kamayim Layam Mechasim, que así va a ser cuando venga el Mashiach, que el mundo se va a llenar de Torah como las aguas cubren los mares, va a haber Torah por todos lados. Si yo voy a lograr que haya Torah por todos lados, ya llegó el Mashiach, ya está. Entonces él decidió casarse con mujeres que no habían nacido como judías, obviamente que se convirtieron y se convirtieron bien y todo, pero en el fondo, él se equivocó, porque lo ideal no es eso. Hashem, nosotros no somos una Torah misionera. La persona que se quiere convertir, que se convierta, pero nosotros no somos una Torah de ir con la gente, conviértete. Entonces Shlomo se equivocó en ese pensamiento, y en el final de su reinado, Shlomo fue rey 40 años, sus mujeres con él aparentaban que eran religiosas, pero cuando estaban lejos de él, volvían a hacer Avodah Zará. Entonces, indirectamente, Shlomo Amelech no se dio cuenta y provocó que en el pueblo de Israel hubiera gente que esté haciendo Avodah Zará. Y Hashem se enojó mucho con Shlomo, y la consecuencia de esta situación fue que en la muerte de Shlomo se iba a partir el reinado en dos. Una, en la dos Shevatim, Yehudá y Binyamin se van a quedar bajo el mandato de David, que Hashem le dijo a David Amelech, por tu mérito nunca te voy a quitar, pero las otras 10 tribus se tienen que ir con otro rey. Ese fue un castigo. La verdad es que Hashem
lo tenía programado para poquitos años. Creo que 30 y pico, creo que hasta Majutas. Si nos está escuchando la morá Jessica, que es una morá que sabe mucho de Naví, a lo mejor me puede ayudar un poco si se acuerda los años. Ahí en la 36, morá. 36, Najón, hasta Asá, ¿no? ¿Era la tirada? Sí, pero no tuvieron la verdad, Hashem quería que sea hasta Asá, 36 años. Hashem quería darnos una cachetada de 36 años y después reunir otra vez los Malhuyot. Pero bueno, tristemente el humano se equivoca y tomamos malas decisiones y al final así se quedó. ¿Cuál fue el motivo que de todas las tribus se escogió a la tribu de Efraín? Técnicamente es porque Efraín es un hijo de Yosef y el Mashiach, la Geulá, se comparte. Es Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Por eso es que Yerobam tenía todas las posibilidades de haber sido el Mashiach ben Yosef. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias por malas decisiones. Órale, gracias. Gracias por todo. Gracias, Mora. Gracias, Mora. Gracias, Ruti. Gracias. Todo lo bueno. Mucha gente.